Todas las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones de los auspiciadores, porque no hay, y no sabemos si lo sabrá en algún momento. ¡Ahoy! Mi siguiente invitado es del mundo de las redes sociales. Ella es una profesora de biología. A través de sus plataformas muestra cómo es el día a día de las personas con discapacidad, visibilizando las barreras que aún existen en nuestro país y promoviendo una sociedad más inclusiva. Por eso, dejo con ustedes a Josefa Farías. Bueno, gente, hoy en un nuevo capítulo de un poco de todo podcast. Hoy nos acompaña Josefa Farías. Hola, Josefa, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Mati, cómo estás? Bien. Finalmente se dio la entrevista. Después de Sí, mucho tiempo se dio. después de mucho tiempo, sí, yo estoy muy Sí, feliz. sí, por varios motivos no se dieron, pero finalmente ahí se dio la entrevista que teníamos. Sí, 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 incluso justo durante este tiempo tú hiciste como una colaboración con Teletón. sí, 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 incluso ahí vamos a hablar como unos temas que tenía como dudas, porque claro, tú eres creador de contenido, aparte eres profesora de biología, sí. ¿cierto? Eh, Primero fue el tema de ser profesora. ¿Cómo partió esto como por querer ser docente? Uy, siempre me gustó la biología en el colegio, pero la profesora que tenía era bien exigente. ¿Ya? Entonces eso hacía que muchas veces como que me gustaba, pero no tanto. Entonces estaba ahí como si estudiara algo relacionado con la biología, pero nunca pensé ser profe de biología. Hasta que, bueno, en tercero medio yo quedé embarazada de mi hijo. Entonces ahí dejé de estudiar un año y después de eso entré a estudiar a un liceo vespertino en la noche. Y bueno, cambió para mí completamente todo, como el formato fue muy distinto, la manera en que enseñaban y me tocó hacer muchas clases porque de repente faltaba el profe y decían, ya, la Josefa. Y yo, ¿por qué yo? Y claro, yo tenía como una mejor base, entonces ahí como que me hicieron hacer clases de matemática, de biología también, y me di cuenta que me gustaba mucho hacer clases. Después llegaron mis compañeros y me decían, José, me saqué un 7 por primera vez. Y yo, ¿en serio? Entonces, como que dije, ya, me gusta esto, yo creo que este es mi camino, pero me di un año más como para pensarlo, porque en ese momento yo fui muy emocionada de decirle a mi profe de biología de ese momento que iba a ser profesora de biología y ella me dijo, no, por favor, no seas profesora. Me dijo, no, a ti te va bien, ¿por qué vas a ser profesora? Y yo como, ¿qué tiene que ver? Y, y nada, pues al final dije, lo pensé todo ese año, hice un preuniversitario y sí, estudié para ser profe. Pero, por ejemplo, ¿tú tienes como otro ramo que te llama la atención o siempre fue algo fijo el de la biología? No, siempre fue la biología, siempre, Ah, siempre, ya. sí. Y bueno, y también me gustaba mucho música, me gustaba mucho cantar, pero nunca pensé como relacionado a eso. Ah, ya. Y, por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida llega como esta oportunidad de poder ir a España? Ah, sí, cuando, bueno, durante toda la carrera eh, siempre decían que había una beca como para irse al extranjero, una beca para ir a hacer estudios internacionales, y a mí me daba como mucho miedo. Uno, porque yo sabía que me tenía que ir con mi hijo, sí o sí, yo tenía que llevarlo. em, y en esos tiempos también comencé a pololear con mi esposo actualmente, entonces también estaba como eso. Él me decía, anda nomás, yo te apoyo, pero yo decía, no, que yo quiero irme con ustedes. Mm. Entonces, económicamente, ellos costeaban mi pasaje, mi estadía, pero no la de ellos, y éramos tres al final. Entonces, tuvimos que juntar el dinero y finalmente como que todo se dio, a mi esposo justo le echaron del trabajo y le dieron un finiquito y bueno, y con eso pudimos como comprar los pasajes y todo y nos fuimos yo fui a hacer una pasantía allá a España, en mi último semestre, no, en mi último año de carrera. Ah, ya. Y, por ejemplo, pues igual, como dicen, dejar todo por ir a otro país, igual es
es complicado. Por ejemplo, esta experiencia, ¿cómo tú la relatarías? Una locura, Mm, la verdad. Bueno, yo siempre he sido muy apasionada con las cosas que hago, como lo que me gusta y siempre intento dar como lo mejor. Bueno, la beca me la gané porque por las notas. Yo fui como la mejor de la generación y por eso daban 9 becas en la universidad y yo fui una de las personas que me gané esta beca. Pero sí fue una locura, porque claro, era dejar a mi familia, era también estar solo los 3 sin ninguna otra como red de apoyo, dejar a mis compañeros que se iban a titular, era una locura realmente, porque al final yo también iba a terminar un semestre desfasada si es que algo salía no tan bien, y justamente pasó eso después. Pero dentro de lo posible yo iba a intentar terminar el año ese año, pero se sabía que habían altas probabilidades de que yo tuviera que hacer un semestre más, si es que no me convalidaban los ramos. Al final no me los convalidaron porque yo, en mi locura también, em, al final hice ramos que no correspondían a la rama de biología, pero que sí correspondían a algo que siempre me ha llamado la atención, que es la inclusión. Entonces hice ramos relacionados a la inclusión, también a las dificultades de aprendizaje. Y esos ramos no están acá en Chile. Y justamente yo por eso los tomé, porque yo dije, voy a tener una diversidad en el aula, necesito tener estas herramientas, necesito conocer también toda esa diversidad que hay. Y en ese momento yo también dije, ya, voy a tener que atrasarme porque no me van a convalidar estos últimos ramos con mi carrera, pero preferí tomar ese riesgo. Y creo que fue una muy buena decisión, la verdad. fue como, si hay que aprovechar la oportunidad, hay que como aprovecharla completa, ¿no? Sí, sí, aparte que allá igual habían como especialistas en diferentes como dificultades de aprendizaje, entonces dije, no, es una oportunidad que probablemente quizás no vuelva a tener. Entonces, este semestre sí me voy a atrasar, pero un semestre más, esta oportunidad yo creo que es única, así que lo hice, pero sí fue complejo, fue difícil, igual fue un poco complejo acostumbrarnos. No tanto igual, igual me hice hartas amigas allá que también me apoyaron bastante, hartas ganas de quedarme también, pero finalmente tenía que volver a sacar ahí mi título, a titularme, así que después de 6 meses volvimos a Chile nuevamente. Pero, por ejemplo, allá, como haciendo como esta comparación de lo que te enseñan como acá en Chile y allá en España, como esto, como ramos extra que tú pudiste aprender allá, como que había allá que acá en Chile como aún falta todavía. Es que allá todo esto como de la inclusión está como muy mucho más profundizado. Y también todo el tema que tiene que ver con educación, también como teorías de la educación, todo eso también, muy como más profundizado y desde el primer año. Entonces siento que allá es como pesa más la pedagogía como tal que la especialidad. Y acá siento que igual somos como muy especialistas, pero también falta un poquito más como eso más pedagógico. Pero aparte la gran diferencia es que allá los profesores como de media acá, que ellas son secundarias, estudian como cualquier carrera, como si yo hubiera estudiado biología o química y farmacia, cualquier cosa relacionada con el área de la ciencia, y después hacen un año y ya son profesores de media. Solo los profesores de básica son los que estudian 4 o 5 años, no recuerdo bien. Entonces no hay como esta misma carrera que yo estudié, allá no existe. Ah, ya, Sí. entiendo. Y porque aparte igual de cuando tú empezaste a ver sobre tu historia, justo ocurrió esto de como que empezaron los primeros síntomas como de tu, ¿cómo decirlo? Como de tu condición, digamos así. Allá empezaron como los primeros, pero igual tú estabas como sola con tu familia allá. ¿Cómo se Ujú. enfrenta esa situación? Sí, o sea, yo al final me hospitalicé acá en Chile, pero sí empecé a sentir los síntomas allá. Eh, la verdad es que yo pensé que eran dolores como normales de ya estar viajando mucho, porque el último periodo también se dio que decidimos venirnos un poco antes para viajar y conocer, porque si no, no nos iba a alcanzar la plata. Entonces, Ah, ya. íbamos un mes más allá o salíamos a recorrer y yo dije, bueno, salgamos a recorrer, así aprovechamos, no importa que nos vamos un poco antes.
Y bueno, menos mal, yo creo que, no sé, gracias a Dios que nos vinimos, porque o si no, probablemente me hubiera enfermado allá. Y ahí sí que hubiera sido todo más complejo. Y claro, yo empecé ya con debilidad en las piernas, con dolores de espalda extraños, pero no fue hasta llegar acá a Chile una semana después, ahí a mí me hospitalizaron. Ah, ya. O Sí, sea, como que, como partió allá, pero justo alcanzaste a llegar acá. sí, Ah, ya. a llegar Y acá. Si hubiéramos viajado después, yo creo que hubiera tenido que pasarlo allá. pero, por ejemplo, allá en España, eh, porque tú estabas estudiando, ¿allá Ujú. tu pareja era como tu única red de apoyo o había más gente que te apoyaba en caso de cualquier cosa? Al comienzo éramos solo los tres, o sea, mi esposo y mi hijo, y era como esa mi red de apoyo. Y después me hice amiga de una apoderada allá, Michelle, y de ella nos hicimos muy amigos, como la familia de ella son muy como todo, porque como eran compañeros con mi hijo Bruno, eran muy amigos y salíamos y ellos nos mostraron muchos lugares. Nosotros estuvimos viviendo en Pamplona. Entonces era muy lindo también para salir a pasear. Y de hecho ellos nos dijeron, pero quédense, nosotros los ayudamos. Y yo como no, yo tengo que volver. Así que yo le dije a mi pareja igual, quédate tú, ahí yo vuelvo después. Dijo, no, vamos, y quizás después en algún momento se nos dé de nuevo, pero ellos fueron como nuestra también red de apoyo allá, como, sí, de hecho fue muy triste como la despedida y todo, nos fueron a dejar al tren, fue ahí bien emotivo. Y eso, yo también me hice una amiga de la universidad que también ella, cuando tenía cualquier problema, algo me iba a buscar, aparte ya manejaba, así que ahí también me llevó a conocer otros lugares. Y yo creo que esas personas hubieran sido las que nos hubieran apoyado si es que hubiera pasado allá. Pero igual era una red de apoyo chiquitita. Sí, porque igual, es como había alguien que como en un entorno que igual apoyaba, pero igual estar con ustedes 3 en un país, como sobre todo en esa situación, era como difícil de enfrentar. Sí, muchísimo. Yo siempre que lo pienso es como justo se dio de llegar acá y bueno, las cosas yo creo que tenían que ser así. Y ya como hablando más como de tu historia, eh, Ujú. ¿en qué momento tú me dices que empezaron como los síntomas de a poco con el tema de tus piernas? ¿Y en qué momento dice aparece como ya los síntomas por completo? Bueno, yo después que nos veníamos en el avión, yo ahí ya empecé a sentirme muy mal de la espalda, como me dolía muchísimo, sentía como una electricidad, era muy raro el dolor. Pero yo dije, bueno, llevamos 12 horas de viaje, en verdad. Bueno, ahí no llevamos 12 todavía, pero íbamos casi por las 12 horas y yo dije, ya, debe ser mucho rato sentada, me paraba, me sentaba de nuevo. Y después, como al tercer día de haber llegado, ahí ya empezó un dolor insoportable, insoportable, que ya no había posición que me calmara el dolor, era una electricidad, como si me estaban pinchando algo, que me quemaba, no sé, era muy raro. Entonces fui al consultorio, no, y más encima yo había estado de cumpleaños, entonces ese viernes, yo llegué un miércoles, y ese día viernes me tenían preparada una sorpresa para mi cumpleaños. Entonces, mi esposo, el Will, me lleva como a comprar, como para despistarme, porque era una fiesta sorpresa, y yo soy pésima para sorpresa. Ah, Y él me lleva, y yo le digo, ¿sabes qué? No, es que no puedo porque me duele mucho. Me dice, no, pero amor, quizás te distraes, te compro algo. Y yo, ya, voy a intentarlo. A mí me dicen salir, y yo, bueno. Y, y fuimos a comprar, pero ya ahí yo caminaba y me venía el dolor, me venía el dolor y era insoportable. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a tener que ir al consultorio. Y me dice, no, pero amor, es que en la casa te están esperando, llegó tu mamá. Y yo, es que no me importa, yo quiero ir al doctor, me siento mal. Y me dijo, ya, pero vamos allá a la casa y después vamos al consultorio. Y yo le dije, ya, bueno, vamos. Y llegué a la casa y claro, me estaban esperando una amiga de acá de Santiago, porque yo soy de los Andes, ahora vivo en Santiago, pero, y estudié en Santiago, pero yo soy de los Andes. ah, ya. Entonces,
amigas de acá habían viajado a verme como la bienvenida y estaba toda mi familia y yo como, ay, ¿qué hago? Me duele. Y bueno, ahí conversando y todo, como que se me pasó un poco. En realidad yo creo que lo ignoré simplemente porque como estaba todo el mundo ahí. Y al otro día sí fui. Temprano fuimos al consultorio, me revisaron y ahí se dieron cuenta que ya me costaba como saltar, como que no podía levantar los pies. Entonces me dijeron, no, eso está como extraño, deberías ir al hospital mejor, porque acá no tenemos como los implementos para poder revisarte. Y yo dije, bueno, ya, vamos al hospital. Fuimos al hospital, esperamos mucho tiempo. Y ahí me dicen, no, ¿sabes qué? Probablemente sea una hernia. Vamos a ver, te tienes que hacer una resonancia, así que el lunes anda y te haces una resonancia. O sea, tienes que dejar como la interconsulta para que te llamen. Y era en otro hospital porque ahí no la hacían, en el hospital de San Felipe. Y, y ahí los síntomas comenzaron a aumentar. Ya esa noche yo ya lo pasé muy mal, la noche del domingo al lunes también era dolor, ya como que no sentía bien los pies, sentía como hormigueo. Entonces ahí volvemos a consultar en el consultorio y de nuevo nos dijeron, vayan al hospital porque esto ya es como más grave. Y yo dije, bueno, si ya me vieron en el hospital y me mandaron a hacer una resonancia, voy a tener que esperar la resonancia, ¿no? Así que ese día lunes fuimos con el Will Mm. en el auto y me dice, pasemos a comer algo porque no hemos comido nada y ahí vamos a dejar el papel. Y yo ya. Y fuimos y ahí yo no me acuerdo muy bien, pero estábamos como comiendo y yo con el dolor así, yo creo que más que el pan, como una vez lo dejé ahí, le dije, cómetelo tú porque yo tengo náusea del dolor, si es que ya era un dolor tan grande. La cosa es que me levanto de ese lugar y me desmayé. Ya yo creo que mi cuerpo no soportó más, no, yo creo que ya no daba más. Y ahí, bueno, me cuentan, porque yo no me acuerdo de nada, que llegó una ambulancia, me intentaban despertar, yo no despertaba, me subieron a la ambulancia y adentro de la ambulancia yo desperté y ahí me puse a llorar y le dije como, ¿sabes qué? Me duele, me siento desesperada, no siento los pies como... Y el paramédico en ese momento me dice como, ¿pero tú estás estresada? Y yo le digo, sí, porque me duele. Y me dice, pero no, es que quizás donde estás estudiando, mucho estrés. Y yo, no, estoy estresada porque me duele ahora, me siento muy mal. De verdad que sentía que me iba a morir en ese momento. Y al final me bajaron de la ambulancia, me dijeron que el hospital estaba muy lleno, que me fuera a mi hospital, porque ahí ya estábamos en San Felipe. Y me subieron al auto y de ahí el Will manejó hasta allá. Yo, digo, como iba con tanto dolor ahí, como que todas esas escenas como que se me cortan un poco. Me bajó como pudo y ahí llegamos a Los Andes. Bueno, ahí también vivimos como mucho tiempo de espera. Yo ahí ya no podía orinar. Empezó a subir esta falta de sensibilidad. Y cuando me ingresan también era como, pero de verdad no te puedes parar, porque ahí ya no me podía parar. Ah, No, no puedo. Y así como, ya vamos a revisarte. Y al final cuando ya me revisó el médico, claro, pues no tenía reflejo, ya no podía orinar, tenía una retención de orina y ahí como que todo el mundo ya se alarmó, todos corrían. Y estuve esa noche ahí y al otro día ya no sentía hasta el cuello. Y ahí me enviaron a la UCI de San Felipe, a donde me debería haber llegado la primera ambulancia. Y ahí me hospitalizaron, me dejaron en coma inducido y, y bueno, y de ahí ya cuando desperté ya estaba con una parálisis que había quedado desde el pecho hacia abajo. Y ahí, bueno, fue todo el proceso de rehabilitación y todo, pues después llegué a Teletón y así. y por ejemplo, igual yo me puse igual las redes sociales y igual tus primeros meses tú tuviste que usar como una silla eléctrica. Sí, sí, lo que pasa es que yo al principio había quedado con mucha falta de fuerza en las manos, porque como la parálisis mi inflamación llegó hasta la cervical, pero después se desinflamó y quedó en T4.
ahí quedó como la lesión finalmente. Pero claro, al principio igual todavía seguía inflamado, yo igual había perdido fuerza en los brazos, entonces todo ese proceso como de rehabilitación, primero usé una silla eléctrica porque no tenía la fuerza como para usar la silla manual y me sirvió muchísimo. Y también en el centro de rehabilitación en que estaba, si bien me daban como información, no era como información quizás tan actualizada, quizás no habían visto tantos casos como ese. Pero claro, era como la única opción que me dieron en ese momento. Yo no sabía que existían las sillas activas, no sabía que existían otros tipos de sillas, en verdad, como no sabía nada del mundo de la discapacidad. Y, y claro, después de los meses yo fui recuperando fuerza, ya podía sentarme mejor, podía hacer las transferencias de un lado a otro. Entonces la silla eléctrica ya como que no era como adecuada para mis necesidades, porque empecé a salir, me costaba, aparte que donde vivía la accesibilidad era terrible, entonces salía en la silla súper bien, pero llegaba a una esquina y no podía bajar porque no había bajada, entonces me tenía que devolver y así. Y dije, ya ahora yo tengo más fuerza en los brazos, voy a preguntar si puedo usar una silla como otro tipo de silla. Y ahí me dijeron que sí. Y empecé a practicar, pero muy cosas muy básicas como andar, yo creo nomás. Todavía no sabía ni hacer un wheelie ni nada. Y estuve 6 meses en ese centro de rehabilitación. Y después yo pedí que me dieran una interconsulta para la Teletón. Y justo yo tenía 24, entonces no sabían si me iban a aceptar o no. Ah, sí, por el tema de la edad. Sí, porque el ingreso cuando tienes una discapacidad adquirida es hasta los 24. Entonces yo justo había cumplido 24 años. Entonces, en el centro de rehabilitación me dijeron, no, en realidad yo creo que no te vamos, o sea, no vas a quedar. Y yo dije, bueno, pero si lo intentamos y me envían la interconsulta, porque ahí igual no estaba avanzando, como que ya había llegado a un límite. O sea, sí me enseñaron a sentarme, a tener fuerza de nuevo en las manos y todo, sí, pero ya era como que necesitaba algo más. Y en ese momento me hicieron la interconsulta y efectivamente al mes más o menos me llaman de Teletón que tenía el control, el primer control, que sí había quedado. Ah, sí, porque es justo ese el límite. Sí, estaba justo en el límite. Sí, sí, porque igual lo que tú comentas, pues como, claro, te enseñan como en este lugar la rehabilitación, como lo básico, pero igual es como que uno ya antes de todo algo más moderno, como la Sí, última tecnología, entonces como faltaba eso para tu rehabilitación. sí, y sobre todo saben muchísimo como, bueno, yo a todo esto en ese momento todavía estaba con otro diagnóstico, porque a mí me habían diagnosticado Guillain-Barré, que es una enfermedad que da a los nervios, un daño a los nervios, no a la médula. Y empezaron a sospechar que era algo de la médula por todo el tiempo de rehabilitación y yo seguía con el mismo nivel de sensibilidad y el mismo nivel de movimiento. Si bien había recuperado brazos y todo, lo otro era como que seguía igual. Entonces ahí empiezan a sospechar que es algo medular y también por eso hacen la interconsulta, como para que lo siguieran revisando. Y claro, cuando llegué a Teletón me revisan todo, me revisan la resonancia y ahí me dicen, sí, efectivamente fue una mielitis transversa y te dejó una lesión medular. Y claro, ahí tenía mucho más conocimiento. Yo había preguntado si es que me podía poner de pie y me dijeron que no, que porque como no tenía movilidad ni nada, que para qué me iba a poner de pie también, si no iba a volver a caminar. Pero el primer día que llegué a Teletón, lo primero que hicieron fue pararme. Entonces me dijeron, no, te paramos nomás. Y yo, bueno. Y me amarraron por todos lados, siempre me voy a acordar. Llegué con mi kine Ingrid y ella me amarró porque me puso un banquito aquí y todo. In- Y Ingrid me suena. sí, es de pelo largo, así liso. Ah, Sí. Sí, no, ella fue un amor maravilloso. Aparte que igual venía como con, no sé, como bien bajoneada, entonces como ya, como que también decía como realmente podría aprender algo más o vine para acá para nada, como venía como con esa mentalidad y no, ella como me sacó el jugo
Y eso, siempre me voy a acordar que el primer día me puso de pie y me dijo: "José, te vamos a mandar a hacer unas canaletas y te vas a parar y vas a hacer la marcha terapéutica". Y me dijo: "Quizás no va a caminar como de manera funcional", pero me dijo: "Esto sirve para mantener la densidad ósea, la circulación". Bueno, ella me explicó muchas cosas y yo así sorprendida porque nunca me habían explicado algo tan bien. Y a mí igual me gusta investigar, entonces yo igual ya había investigado cosas, pero como me decían que no, como que uno igual se queda como ahí, como bueno, será. Pero no, ahí me enseñaron muchas cosas, aprendí a bajar de la silla, a subir de la silla, a bajar escalera, a hacer el Willy también en terapia ocupacional. Así que fue maravilloso, en verdad, llegar como a Teletón. Sí, pues sí, incluso cuando estaba viendo tus redes sociales, me apareció justo un video en el cual te enseñaban como a bajar una escalera con la Sí, silla. Y yo sí, dije: "Oye, ¿y eso se puede hacer?". sí se puede hacer, pero para personas que no sé. Sí, pues yo quería decir porque claro, uno generalmente ve como, claro, la silla para atrás, y como, o en algunos casos de la rampa como que ya fuerte para adelante, pero bajar una escalera yo quedé así como, oh, Sí, con la misma locura que me fui a España, también aprendí a bajar la escalera. No, sí, miedo, miedo, miedo. Igual es como para momentos muy como lo que pasa es que justo en ese momento yo me vine a vivir a Santiago, y yo vivía en Santiago Centro y tenía que venir a dejar a mi hijo a un colegio en Ñuñoa, me demoraba 40 minutos en metro. Y a veces esos 40 minutos se volvían 2 horas porque estaban los ascensores malos, la gente los mal utilizaba, entonces al final yo le dije: "No me puedo quedar atrapada en una estación sin poder llegar o que me hagan irme a otro lado, entonces necesito aprender. Necesito aprender". Y ella: "Ya, vamos a buscar una alternativa". Así que ahí comenzamos a practicar eso, pero sí, después de hacer eso, o de subir sentada a la escalera y todo, quedaba, pero adolorida, cansada. Sí era una alternativa y me salvaba de la situación, pero tampoco era como para hacerlo todos los días. Y también ahí aprendí a subir escaleras mecánicas también con la silla. ah, Sí, es como una especie como un SOS, una cosa así. sí, son como SOS que me salvaron muchísimo. Pero sí, después quedaba muy, muy adolorida, o sea, no es como algo para hacerlo. Aparte que la silla igual se daña porque rebota, rebota, rebota todo el rato, entonces sí, no, no es como para algo diario. Sí, porque tú, bueno, tú tuviste esa rehabilitación y aparte tú descubriste el tema del básquetbol. Sí, ¿Cómo sí. llegaste tú al tema del deporte? Bueno, ahí también en Teletón comencé a ir a la unidad de deporte y me empezaron, bueno, ahí también me dijeron, como tú haces algún deporte, no, no, en realidad no mucho. Sí me gusta hacer ejercicio, pero, hasta ahí. Y ahí comencé a ir y me habían dicho de atletismo, también me llamaba la atención, y ahí empecé a ir al taller de básquet, pero de manera paralela, em, también en los Andes estaban haciendo un taller de básquetbol, que yo había ido algunas veces cuando estaba allá, antes de llegar a Teletón. Y era como un taller más recreativo y me había gustado bastante, y en un momento jugaron con, un equipo de acá de La Pintana. Y ahí ellos me invitaron, me dijeron: "Si en algún momento te gustaría ir, llámanos", y no sé qué, yo: "Bueno, voy a ir". Y, la cosa es que cuando me vine a Santiago los llamé, le dije: "Me gustaría participar, ahora estoy acá". Y ahí empecé a ir, pero me quedaba muy lejos. Y al final lo mismo, las micros que no estaban buenas, al final me costaba llegar y yo andaba casi siempre con mi hijo porque mi pareja trabajando, entonces se me hizo bien complejo y en una ocasión una profesora, que era la profe de la selección, la profe Dani, ella me vio jugar. No sé en qué momento, pero me contactó y me dijo: "José, yo creo que tienes potencial, ¿no te gustaría?". Ahora está jugando y le dije: "No, porque me queda muy lejos". Entonces ella me invitó a su club también. Y, y ahí comencé a ir a Lo Espejo, que igual me quedaba lejos, pero también un poco más cerca. Y comencé a ir ahí y pasó un poco tiempo y me llamaron de la selección.
de básquet, Ah, sí. Así que estuve ahí en la selección de básquet también. También seguía jugando en Teletón, pero ya era como Teletón más recreativo. Acá ya era más competitivo, me gustaba, iba al Estadio Nacional casi toda la semana, sobre todo con mi amiga y Geraldine, que también estaba en ese momento en la selección. Las dos íbamos, ahí entrenábamos muchísimo, muchísimo. Yo no estaba trabajando en ese tiempo tampoco, entonces tenía como el tiempo para poder ir a entrenar. Y ahí viajé, fue maravilloso porque descubrí también otras cosas como otras personas que también tenían discapacidad, conocer su historia, viajar en avión. Fue la primera vez que viajé en avión estando en silla, entonces fue como muy loco, yo también muy asustada, pero como todas ya lo habían hecho, yo como, bueno, será. Pero fue toda una experiencia, viajamos a Perú, viajamos a Iquique igual, así que fue muy, muy bueno, sí. ¿tú así como el básquetbol de 5x5 o estuviste del 3x3? Tuve 5x5 y entré por 3 en ambos, sí. Ah, ya, sí, porque bueno, hace un tiempo hablamos con, no sé si conocías a la Cata Farías, Sí, de, sí, también hablamos de ella, como el tema del básquetbol, estuvimos conversando con ella. sí, ella igual hace atletismo también. Sí, Sí. y por ejemplo, ¿cómo es esa sensación ya? Porque te convocan a la selección de básquetbol y es como entrar esa primera vez a la cancha, pero ya por representando un país, ¿cómo es esa sensación? ¡Ay! Increíble. Yo, bueno, siempre me tomo las cosas como muy en serio, entonces era para mí como mucha presión. Yo decía, bueno, tengo que dar lo mejor de mí en este minuto. Entonces por eso intentaba como entrenar, ir las veces que podía, también entrenar en la casa. Igual varias veces llegué muy tarde a mi casa porque iba a entrenar. Tenía que andar con las 2 sillas, porque andaba con mi silla y con la silla de básquet, que es una silla enorme que no cae casi en ningún auto. Entonces ahí andaba pidiendo Uber, porque en ese momento yo no manejaba. Así que igual fue como una gran responsabilidad para mí, pero fue muy lindo también que me consideraran, como con tan poco tiempo, porque yo nunca me imaginé que me iban a llamar en realidad como de la selección. Y de hecho, cuando me tuve que salir, igual fue como bastante triste, como que me hubiera gustado quizás estar un tiempo más, pero por el trabajo no era compatible. No. Ah, y por ejemplo, porque tú mencionaste como uso de estas 2 sillas, una de básquetbol, Ujú. porque claro, lo más cercano como que tiene las personas como para ver el deporte paralímpico, son el tema como de los parapanamericanos, Sí. cada último, y cuando uno ve como los partidos de básquetbol, es como que van al choque, y hay como accidentes, Sí. como, como, pues finalmente es como un caos de un accidente como en la cancha. ¿Tú tuviste alguna lesión o algo por Mm, algún choque, no? lesión, no, así como algo grave, no, las manos rotas, 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 rotas. Llegó un momento en que tenía una herida como en toda esta parte y yo me ¿Ya? seguía dando para seguir jugando, no quería salirme. Pero sí, los dedos todos rotos, uno se pasa a llevar, se rajuña, como, pero sin querer obviamente, porque como es un deporte igual de contacto, em, uno se da una vuelta con la silla, te cae y vuelta como tortuga, así con Sí, caparazón. Pero me gustaba mucho eso, sí. Era como esa adrenalina, se sentía mucha adrenalina al jugar. Pero sí hubieron chicas que se cayeron feo en algún momento, como que tuvimos que esperar, en algún momento igual se han lesionado y todo, porque igual es un deporte intenso. Sí, no es como algo sencillo. sí, porque finalmente queda hasta la adrenalina del momento, pero ya van Ujú. al choque y todo, y después como termina el partido y te baja la adrenalina y es como, ouch, así como, Dolor, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eso también fue una de las razones, el dolor, porque yo sufro de dolor neuropático. Entonces, después de los juegos, y esto me fue como aumentando, al comienzo no era tanto, pero después me fue como aumentando, 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 y llegó un momento donde después de los partidos quedaba muy mal. Pero no porque me lesionara o algo, sino que también el mismo movimiento, yo creo, de todo el rato andar en la silla rápido y como sobreexigirse, porque claro, con la adrenalina y después quedaba como
muy, muy, muy cansada. Y eso fue una de las razones y también que estaba trabajando, entonces tampoco tenía mucho tiempo como para ir a entrenar y tampoco tenía tanto tiempo para descansar al otro día, como yo me hubiera quedado acostada todo el día, pero no se podía. Y como faltaba el tiempo de recuperación, ¿no? Sí, me faltaba el tiempo de recuperación, muchísimo, muchísimo. Ahora, lo otro que te iba a preguntar, porque vemos cómo ha sido tu faceta de deportista, también cómo comenzaste la pedagogía. ¿En qué momento nace esta como faceta de crear contenido para redes sociales? Mm, ya, la verdad es que yo nunca lo planifiqué, Ah, ya. porque se dio así como bueno, a mí siempre me ha gustado mucho hablar. Yo creo que se nota. Y quizás por eso estudié para ser profe también. Pero siempre me ha gustado mucho comunicar, como escribir también. De chica escribía muchos poemas, canciones, siempre que decían, ¿quién quiere leer? Yo. ¿Quién quiere salir? Yo. ¿Quién quiere? Yo. Todo yo. Pero porque me gustaba hacer muchas cosas. Entonces, esto como de hacer videos, yo hace rato que lo hacía. De hecho, hay algunos videos míos como que tengo ahí en YouTube. En algún momento me gustaría retomar YouTube, pero hacer vlogs, ir contando como para mí al final, como para verlos después, me encantaba. Entonces, todo el tema como audiovisual, fotos, siempre me gustó mucho. Y yo tenía un TikTok, pero era como en pandemia, me lo creé, como para hacer estos trends, aburrida. Y después de que, claro, yo estoy en la casa, en este proceso de rehabilitación, estaba harto tiempo también acostada, sin mucho que hacer. Obviamente al comienzo mucha gente te va a ver, pero pasa un periodo donde ya como que pasó todo esto y igual es como un periodo más solitario. Y claro, yo decía, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Ya qué más puedo hacer? Y también lo que me había pasado igual era extraño, como porque me dijeron que era algo autoinmune, entonces yo quería como saber más información, empecé a buscar más personas, no encontraba información y dije, bueno, tiene que haber alguien que le haya pasado lo mismo. Y ahí empecé a grabar, en TikTok primero, como lo que me había pasado, contando así, sin editar, sin nada, solo prendí la cámara, conté algo y ahí me empezaron a llegar personas que, oye, a mí me pasó algo similar, o yo tuve esto, y cómo haces esto, y yo empecé a responder preguntas, como que me preguntaban, no sé, ¿cómo hace el traspaso? Y yo, pero mira si lo hago, y les mostraba, o qué, no sé, ¿por qué no tiene sensibilidad? Y yo, y como igual soy profe de biología, como que me gustaba buscar información y después yo la contaba. Eh, y así fui creando más, 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 empezó a llegar más gente y yo, parece que algo estoy haciendo, no sé. Y después me empezaron a llegar personas que, no sé, habían tenido una lesión medular reciente, o habían adquirido cualquier discapacidad, o también tenían discapacidad de nacimiento. Y me empezaron a contar su historia, que mis videos les servían, y yo como que igual ahí fue como, oh, qué loco, como que yo nunca lo hice con ese objetivo, solo lo hice como para conversar con alguien más. Y al final dije, ya, entonces voy a seguir con esto, como que me gusta, eh, siento que quizás podría aportar con algo muy chiquitito, pero aportar en algo tal vez. Y ahí fui como, bueno, aprendiendo a editar más, haciéndolo ya con un guión, ya buscando temas, como más, algo más programado, ya todos los días subía videos. Bueno, he intentado durante este tiempo, yo creo que han sido pocas veces las que no he subido video como un día, pero eso, como que ahí partió y después se fueron como dando las cosas, después empecé a subir los videos a Instagram porque me daba vergüenza, no quería que mi familia me viera. Yo decía, no, no, no los voy a subir a Instagram nunca. Y después dije, ya, no, los voy a subir a Instagram también, sí, ¿por qué no? Que sepan que hago, bueno, igual sabían, pero no los veía porque no tenían TikTok. Y ahí empecé en Instagram igual, así que y ahí me empezaron a seguir muchas más personas, empecé a hacer algunas colaboraciones, pero fue como todo también una locura, como yo en ningún momento me imaginaba, de hecho, siempre me preguntan como,
tú eres influencer, algo así, y yo le digo, no sé, Mm, no sé. Me cuesta verme de esa manera, pero sí me gusta mucho crear contenido y he conocido personas como maravillosas, creo, en este tiempo estando en redes sociales. Y hay personas que me siguen desde ese momento, de cuando yo empecé, casi hace 3 años. Entonces, como que saben todas mis cosas, me conocen, me escriben siempre y eso se siente demasiado lindo, sí. Entonces, como que has visto como todo tu proceso de Sí. Todo el proceso. Entonces, como me dicen: "No, Josi, ¿te acuerdas cuando?". Oh, sí, ah, sí, se vuelve finalmente una comunidad y que te acompaña, que también te apoya en los momentos complejos. También me sirvió mucho como para difundir toda esta falta de accesibilidad. También un tiempo lo llevé mucho a ese lado porque me llamaba mucho la atención como la falta de accesibilidad. Yo decía: "Esto se tiene que hablar, como necesitamos que hablar de esto", porque yo de haber pasado como de caminar a usar silla, para mí era una diferencia como demasiado significativa, como en cosas que antes no tenía que planificar la salida, no tenía que pensar si un negocio iba a tener escalera o no. Y yo decía, pero esto debería ser en todos lados, debería haber accesibilidad en todos lados, ¿por qué no la hay? Y ahí estuve con esa lucha también harto. Y de hecho por eso me llamaron de Teletón. Fui caso ahí Teletón, me hicieron un reportaje, sobre todo hablando como de la accesibilidad y bueno, también contando un poco de mi historia y todo. Y también fue muy lindo ese proceso. Me daba mucho nervio, pero fue un proceso muy lindo ese de grabar y salir y sí, eso te iba a preguntar porque, claro, generalmente uno ve, como cuando está en la campaña de Teletón, como las historias, como el momento. Pero ¿cómo es como cuando te contactan y te dicen: Josefa, queremos conocer sobre tu historia"? sí. Primero me contactaron, pero no me dijeron para qué era, como que me dijeron que me querían como conocer, a ver si yo le podía ayudar en algo, como alguna campaña, alguna cosa, que habían visto mis videos en redes sociales. Yo le dije, sí, yo feliz. Y ahí me hicieron una entrevista y me dijeron que me iban a estar avisando, pero esto fue con hartos meses de anticipación, como antes que empezara la campaña, parece, como oficialmente. Y de ahí me estuvieron conversando, conversando, y hasta que me dijeron: "José, ¿te gustaría hacer como reportaje? Tenemos ganas de hacer algo más como extenso", porque habían pensado en hacer una cápsula, Ah, ya. que fue lo que hice el año pasado, pero eso fue el 2024. El 2024 fui reportaje más largo. Y y ahí yo le dije: "Sí, me gustaría". Y ahí empezamos el periodo de grabación, que fue intenso. Yo creo que fue más de un mes grabando, como casi todos los días. Grabamos, grabamos, grabamos. Fuimos a diferentes lugares, me acompañaron a dejar a mi hijo también en varias ocasiones, así que estuvimos como mucho tiempo grabando. En Teletón también, la rehabilitación, y ahí hablamos de accesibilidad y todo. Y el reportaje, yo me acuerdo que salió como a las 8 de la mañana, parece un día sábado, pero a mí me pasaron a buscar como a las 4 de la mañana, Oh, porque no sabían bien, porque se podía adelantar o se podía atrasar un poco, entonces tenía que estar de antes. Me pasaron a buscar como a las 4, sí. Y después llegamos allá y nos tenían cositas para muy rico todo en realidad, como había cositas para comer, para mi hijo también, nos dieron café y todo, como me maquillaron. Yo nunca me había maquillado en la vida como alguien profesional, así que yo me sentía, me peinaron, yo así, me dejé llevar solamente. Pero no, fue lindo y también fue impactante porque de hecho, yo tenía preparado muchas cosas para decir, como cuando me entrevistaron al final. Yo quería hablar esto de la accesibilidad, quería decir también que no había encontrado trabajo por la falta de accesibilidad y no dije nada. No dije nada porque me puse tan nerviosa y me emocioné tanto con mi video y yo no quería llorar. Yo dije, yo no voy a llorar. Entonces, pero lo veo y claro, yo lo grabé y todo, pero hacen un trabajo tan lindo como editándolo y con toda la historia y que yo lo vi y quedé así, que no, quedó bonito. impactada,
Y yo como, no, esa es mi historia. Y claro, nunca lo había visto como desde afuera, entonces también fue como un proceso que yo igual continué. Siento que nunca me di como el tiempo también de sentir quizás algo de pena o tristeza, porque yo, como te contaba, llegué de España y me faltaba un semestre. Entonces ahí yo tuve que terminar ese semestre y después tuve que hacer mi práctica profesional. Y yo nunca congelé la carrera. Seguí. Entonces fue como llegar a ese punto y decir, wow, todo lo que ha pasado en este tiempo fue como increíble. Y ahí quedé sin palabras y respondí sí a lo que me preguntaban, pero fue como todo lo que había planeado decir se olvidó completamente. Sí, pero fue una experiencia linda, linda. Y ahí también llegó harta gente que me vio en la Teletón, me comenzó a seguir. Después, al siguiente año, el año pasado, también hicimos una pequeña cápsula ahí con Don Francisco, entonces ha sido bonito también poder, y también hablamos de accesibilidad, que yo, para mí siempre que me invitan a hablar de accesibilidad, sí, sí, porque siento que es algo que es necesario de hablar. Sí, yo le quería preguntar bueno, hablando del tema de Teletón, Ujú, por ejemplo, hace un tiempo yo entrevisté a una chica que se llama Dani Incluye, que habla sobre el tema de la inclusión, y hablamos del tema de la creación de contenido, ujú. y justo sobre este tema de Teletón. Entonces, igual hay como hartos creadores de contenido que tienen alguna discapacidad, que sería bueno como que Teletón igual diera como la oportunidad, por ejemplo, de estar, no sé, o en la mesa digital, o en algún espacio ahí, pues bueno, igual son o expacientes, o tuvieron como un paso por Teletón, que igual que yo creo que sería bien interesante. Sí, sería maravilloso. Yo encuentro que eso es lo que falta también, como incluir realmente, a los pacientes, Teletón, quizás expacientes también, en la Digitón también, porque existen varios creadores de contenido, Sí, entonces está bien, yo creo que para la difusión y todo, utilizar influencers y creadores de contenido que tengan una gran cantidad de números, porque obviamente lo hacen para tener más visualizaciones. Pero también habemos creadores de contenido que estamos ahí todos los días trabajando por la inclusión, que hemos sido pacientes de Teletón. Entonces, sí, yo toda la razón, siento lo mismo, que sería maravilloso ver más personas, porque igual he visto un poco, creo que en los últimos años han habido como 2 personas en los botones como digitales, pero en la Digitón creo que no, a nadie. Entonces sería así interesante, también que lo incluyeran quizás estos trends, como sería interesante, sí, y necesario. sí, porque finalmente son como eh, personas que han estado ahí, entonces también todos pueden aportar como desde algún lugar. Sí, sí, y también porque pasa muchas veces que me suele pasar como para las campañas o para diferentes, no sé, los comerciales, la tele, X, no solemos ver muchas personas con discapacidad. Entonces también para entregarle el valor que merece un creador de contenido que tiene discapacidad también, porque igual es un trabajo, o sea, editar, subir los videos, esto mismo que tú también haces, es trabajo. Es tiempo, es esfuerzo, dedicación. Entonces, siento que también tenemos que valorar más a los creadores de contenido con discapacidad, igual que como lo hacemos con otro tipo de creadores de contenido. Aparte, siento que es un contenido súper valioso, entonces, sí, deberían estar más presentes, deberíamos estar ahí. Sí. Yo le quería preguntar porque igual uno de los videos que fue como muy viral fue Ujú, este como de las escaleras. Eh, sí. Cuando se subió, ¿tú pensaste en algún momento iba a ser como este gran alcance que tuvo, que se iba a dar? Porque tú igual mostraste como este problema de accesibilidad que ya para mala suerte se vuelve como frecuente, Sí. o que esté mal el ascensor, pero que haya llegado como tan lejos, ¿tú lo lograste como dimensionar en algún momento? Nunca, nunca. De hecho, yo grabé ese video. Llegué a la casa, lo subí, o creo que lo subí ahí mismo, estaba tan enojada, que ese día estaba tan enojada, tan enojada. Y lo subí y después no vi más el teléfono. Como que pasó mucho tiempo y creo que al otro día me estaban llamando un periodista y yo como, ¿por qué tiene mi número? Y que no, nos conseguimos tu número y yo como,
pero ¿cómo? ¿Por qué? No entendía bien qué estaba pasando. Y claro, ahí veo el video, tenía así chorrocientos comentarios, millones de visualizaciones, y yo, ya entiendo. Y ahí creo que esa vez fue como la vez que di entrevista en todos los canales. Fue como, hoy, pero agotador, agotador, agotador. Em, y igual soy una persona que sí, me gusta mucho hablar, pero igual, y soy como extrovertida, pero también me agoto mucho socialmente. Entonces, siento que mi batería social no dura tanto. Y claro, llegaban cámaras, llegaban personas que me ponían el micrófono, que la cámara, que grabemos de nuevo, y ahora yo, ¡ay! No, y fue un proceso como agotador, pero yo dije, ya, espero que esto ayude en algo, aunque sea para mostrarlo. Em, lo que sí fue difícil como la cantidad de comentarios negativos, porque creo que fue la primera vez que me enfrenté como a haters. Ah, ya. Sí, entonces, no, me dijeron cosas muy, muy feas. También me sentí como un poco amenazada en algún momento por los mensajes que me llegaron, que me estaban siguiendo, que no, muchas cosas terribles. Y también me llamó la atención que habían personas con discapacidad que también me juzgaron mucho por eso, como que pensaron que yo lo hice en ese momento como para tener más seguidores, llamar más la atención, cuando en ningún momento fuese el caso. Yo lo hice porque estaba enojada y porque vi que era una situación injusta y lo grabé. De hecho, nunca he hecho un video con esa finalidad, sino yo creo que haría otro tipo de video, pero siempre lo he hecho para contar algo, para como conversar algo que me interesa. Entonces, eso también como que fue fuerte decir como, chuta, estoy luchando por algo y como las personas que yo creo que me deberían apoyar no me apoyan. Fue como ahí un dolor en el corazón, pero también hubieron personas que se unieron. De hecho, después de eso hicimos un grupo, logramos hacer videos, tuvimos reuniones con Metro. Entonces, después yo dije, no, en realidad fue un proceso difícil, pero valió la pena completamente. Sí, y si bien todavía, lamentablemente, existen muchos, muchos problemas en el metro de falta de accesibilidad, em, al menos se fue visible y ojalá que en algún momento haya algún cambio. Nos dijeron que iban a haber cambios durante, bueno, tiene que pasar harto tiempo, sí, pero ojalá en algún momento cambie, sí, y haya más accesibilidad. Sí, que, claro, tú me comentaste como el tema de los comentarios medio hater, y claro, uno de repente se va con alguno, pero como que las mismas personas con discapacidad, como que comenten de eso, igual es como raro. Sí, es como triste, triste. De hecho, el otro día nomás vi como otra creadora de contenido, Paula, no sé si la conoces, Paula Miranda. ¿Ya? Ella igual como que comentó un post, hizo como una publicación hablando de este tema, como de que habían personas con discapacidad, sobre todo mujeres con discapacidad, que igual la juzgaron en ciertos temas que ella tenía y como que le enviaron mensaje igual como medio ahí como extraño, juzgándola. Entonces yo decía, pucha, es difícil porque ya estamos viviendo discriminación como desde afuera, desde personas que no tienen discapacidad, entonces dentro de este mismo como colectivo, dentro de la comunidad, igual deberíamos como intentar apoyarnos de alguna manera. Pero lamentablemente, bueno, se dan esas situaciones. Yo creo que yo en ese momento fue donde más vi como eso, pero después, y también siento que era porque no me conocían mucho. Ah, ya. Porque ese momento, bueno, que tampoco debería hacer a nadie en realidad, dejarle así un comentario de ese tipo. Pero siento que en ese momento como que tampoco sabían como quién era yo, por qué subí un video, qué hacía ahí, como que el grupo igual era como, somos estos creadores, ¿quién eres tú? Y, y claro, después como que fueron conociendo mi historia, porque también mucha gente decía como, no, pero movió el pie, sí camina, Ah, sabía las teorías. sí, pero yo vi en el segundo que Sí. levantó la rodilla. Entonces hubo mucha gente que me juzgó, que me dijo que no, que yo lo había inventado, y no sé qué. Y después con el tiempo como que dije, en ese momento sí me afectó, debo decir, como
pero ahora como que ya lo tomo para la risa, lo ocupo, muchas veces le respondo, me río y es como, bueno, no Ah. sé. Y por ejemplo, ¿cuál es esa como típica frase como de hater, como que te llega como que a ti ya finalmente te da risa? Ay, siempre me ponen como lisiada, pero en modo como despectivo. Ah, ya. Sí, como, ay, la lisiada, hoy deja de dar pena, como cada vez que subo un video como de rehabilitación, como eso. Pero ahora me llegan mucho menos, mucho, mucho menos. No, en su momento era como, ay, pero eh, como porque estaba viva, como así, como que era un estorbo. Ese nivel Chu, de comentario fuerte, igual que yo sí, po. siempre pienso como, yo en ese momento igual estaba como ya mejor de todo lo que había pasado. Aparte tengo mi pareja, mi familia, mis amigos, siempre he tenido una muy buena red de apoyo. Pero yo digo una persona que quizás se motive a hacer videos y que le lleguen este tipo de comentarios y quizás pasó recién por un proceso difícil, es heavy porque le pueden hacer mucho daño a una persona y por eso a mí también de repente me dice, José, pero ¿para qué contestas? Y yo porque siento que es la única manera de exponer la situación y de que si otra persona lo ve y le pasó lo mismo, diga como, ya, no soy la única, a otra persona igual le pasa y hay que ignorar nomás y como ya, es lo único, porque al final esas personas quieren lograr que uno se sienta mal. Entonces yo dije, yo no les voy a dar mal gusto. Sí, Entiendo que finalmente, claro, la otra persona te tira el mensaje así como sin filtro y finalmente no sabe cómo lo va a recibir la otra y sí, en qué etapa de la vida está, así como... Entonces, finalmente es como un mensaje que puede marcar mucho a una persona. muchísimo, muchísimo. Y eso yo siempre lo digo, una palabra, un comentario puede marcar muchísimo a una persona. Entonces, y yo siendo profe también pienso lo mismo, siempre pienso mucho lo que voy a decir porque sé que, y a mí también hubieron cosas que me marcaron de chica, entonces no, un comentario puede marcar muchísimo y yo siento que ahora, como estamos tras una pantalla y mucha gente se crea perfiles falsos y todo, como que se da la libertad de decir cualquier cosa, en verdad. Entonces, como que ahora cualquier persona puede decir un comentario súper agresivo que le haga mucho daño a otra persona sin sentir como culpa ni responsabilidad porque lo dijo y no se lo dijo de frente, pero no sabe que esa persona lo va a leer y como dices tú, no sabe en qué proceso está esa persona, entonces puede hacer mucho daño, sí. Ahora volviendo como al tema de la accesibilidad, porque igual tú tratas de mostrar en tu contenido como un día a día. Incluso recuerdo que me empecé un video tuyo en el cual era como sobre una vereda que como que no te dejaba pasar. Mm. eh, en el tema como de accesibilidad, ¿cuál tú dirías que son como estos lugares como menos accesibles para una persona? Uy, yo creo que, bueno, la calle. La vereda en general, donde vivo, si bien la accesibilidad no es tan mala, hay algo de accesibilidad. Igual hay lugares que me ponen bastante en riesgo. Por ejemplo, tengo que pasar por una vereda que está como en altura, es como una rampa, pero en altura, y está toda agrietada. Entonces tengo que ir como dolando hacia allá, y en algún momento me he ido hacia atrás, y el semáforo es tan corto que cuando me voy hacia atrás vienen los autos, entonces yo he pasado muchísimo susto ahí. También donde falta accesibilidad siento que son algunos paraderos de micro, donde muchas veces la rampa o queda así como muy empinada, que es muy complejo, o simplemente, por ejemplo, yo cerca también donde vivo, hay una rampa que no, o sea, un paradero que no tiene nada, no tiene accesibilidad, tiene puros escalones. Entonces yo simplemente me tengo que ir a otro para poder tomar micro. Pero yo sinceramente siento que acá en Santiago hay un poco más de accesibilidad que en otros lugares. Porque, por ejemplo, yo que vivía en los Andes, cuando cada vez que me voy para allá me doy cuenta como, uff, yo sí me quejo, pero hay lugares donde en realidad no hay nada de accesibilidad. Por ejemplo, el transporte público siento que también es una deuda gigante porque acá hay micros con esta rampa que yo creo que sería ideal que fuera automática, pero bueno, hay una rampa que otra persona te tiene que levantar.
pero en región muchas veces no hay de este tipo de micro y están típicas micros que tienen escaleras. Entonces yo también muchas veces cuando todavía no tenía auto y no sabía manejar, tenía que viajar desde los Andes a la Teletón, subirme sentada al bus, arrastrándome para llegar al asiento. Entonces es increíble que aún en este año y con tanta tecnología todavía no se piensen como en la accesibilidad universal. Y yo de hecho lo pregunté en algún momento, como si en algún momento iban a traer un bus accesible y me dijeron que no, que ellos ayudaban si alguien necesitaba subir. Pero es que de eso no se trata la accesibilidad finalmente, pues como que uno pueda hacer las cosas con autonomía e independencia y pero bueno, la cosa yo creo que ahí también hay una deuda gigantesca en el transporte público y privado, pero también más a región. Y eso ahora es lo que pienso, no sé si otra cosa, seguramente se me escapa otra cosa. Entonces, incluso hay lugares como de por sí, como geográficamente, digámoslo así, que son Mm, complicados, por ejemplo, Valparaíso, como de no, sí, todo inclinado, o las mismas zonas como de playa, mm, así como una vereda, o la silla se va para abajo, entonces es complicado como cómo se puede tratar de modernizar cuando sí. uno tiene que como pelear con lo que es como ya algo geográfico. Sí, es Valparaíso y Viña es complejo. Bueno, Viña un poco más, ya no hay el centro, pero sí, también me pasó una vez que me fui a quedar a Viña y no encontré ningún lugar que tuviera como accesibilidad para quedarnos. O sea, yo había arrendado un lugar y cuando llegamos allá me di cuenta que la pieza que nos habían asignado, y yo pregunté, porque decía accesible para silla de ruedas, y yo dije, pero yo voy en silla de ruedas. No, sí tenemos, ah, ya, perfecto. Claro, y entré y tenían una rampa de metal, y igual estaba media peligrosa, pero ya, subí. Y claro, entramos y tenían la pieza atrás de una escalera. Entonces, para llegar a esa pieza, había que pasar por así un pasillo. Que claro, una persona que camina podría haber pasado así apretado, pero pasaba. Pero yo no pasaba. Entonces me dijeron, no, pero te tomamos, aquí vemos cómo. Y yo, es que si me caigo y me pasa algo más, como que quiero quedarme, pero sin riesgo. Si yo pregunté si era accesible. Sí, pero es que es accesible. No, es que esto no es accesible, le decía. Esto no es accesible. Tienen una rampa afuera. Ay, es que nunca nos habían dicho eso yo. Bueno, y me ofrecieron otra pieza y estaba afuera. Y tenía así un escalón. Y yo, no. Y nos fuimos y esa vez una amiga nos tuvo que alojar allá. Pero pasamos por muchas hostales y todas tenían escalera, era como imposible. Y claro, pues las calles también en Valparaíso son súper empinadas. También cuando fui a Iquique, lo mismo, también eran unas pendientes así como Oh, increíble. Sí. sí, no, es complicado eso. Es como, dicen, me pasa cuando, con lugares, cuando dicen, no, el lugar cumple con la norma, pero Mm, finalmente, contar, no sé, pues el tema de los baños, a veces finalmente un baño accesible no es accesible, mm. porque le ponen como una baranda y listo. Sí, sí, pues no se preocupan de las otras cosas, las medidas. Con los estacionamientos también pasa, a veces ponen y pintan la silla nomás en el piso, pero no dejan el espacio que tiene que haber, esta franja de maniobra. Entonces es como, ya, está el lugar, pero como me bajo. Sí, Entonces sí, suele pasar muchísimo que no respetan los espacios. Y igual a mí me llama la atención como las personas que fiscalizan esto, porque por ejemplo, yo en el edificio que vivo ahora, bueno, me tuve que cambiar justamente por lo mismo, y ahora sí vivo más cerca del colegio de mi hijo, que eso ya es maravilloso. Nos demoramos como 15 minutos en llegar, antes me demoraba muchísimo. Pero en el departamento anterior había un escalón para poder entrar, por la entrada que daba a mi torre. Y ellos me decían que yo tenía que entrar por la entrada que estaba hacia atrás. Pero para llegar a esa entrada tenía que pasar por dos calles que tenían postes en la mitad, entonces no podía pasar. Tenía que irme por la calle y esa calle era muy transitada y era pequeña, entonces los autos ocupaban todo el espacio. Entonces no podía llegar a esa puerta, la única puerta que me quedaba como más
accesible era la del escalón. Así que yo ahí me bajaba de la silla, subía a la silla, me subía a la silla y ahí entraba todos los días. Y me empecé a buscar obviamente departamento y eso nos costó muchísimo encontrar un departamento como con accesibilidad. Este no es perfecto, pero igual tiene un poco más. Pero yo el otro día pensaba porque los estacionamientos de visita están como por detrás del edificio. Y yo decía, si me vienen a ver como mis amigas que también usan silla, tienen que darse toda la vuelta y pasar por todo donde vienen entrando los autos, porque la única entrada que hay atrás tiene escalera. Entonces yo lo conversé y todos me decían, sí, pero es que hay una entrada accesible. Sí, pero no está donde están los estacionamientos para personas con discapacidad. Entonces yo digo, a veces ponen estas soluciones o ponen entradas, pero no buscan una ruta accesible, como que realmente se pueda llegar a ese lugar. Entonces por eso me llama la atención como cómo aprueban esas cosas, si no cumplen realmente. Es como decir, como cumplimos, es como está, pero con Sí, la ruta por fuera. sí. No sé, es muy extraño. Yo te quería preguntar como con relación al tema de los contenidos, porque igual tú tuviste la oportunidad de participar en este programa de María Paz Blanco, si no me equivoco, que fue Sí. como un programa en redes sociales. A ti como en el futuro te dieran como la oportunidad de participar como un programa y como mostrar tu contenido, ¿hay alguno que te gustaría participar? Hoy nunca lo he pensado, en verdad. Pero me gustaría participar en siempre, bueno, así en podcast me encantan los podcasts. Siento que yo también los veo mucho, entonces es algo que me gusta mucho hablar. De hecho, en algún momento pensé en hacer uno, como dije, no, no puedo, no. Tengo muchas cosas ahora, no. Pero, pero sí, me gustan los programas. Esa vez que me invitaron con María Paz, yo no conocía el programa y fue también una experiencia linda. Esa vez lo hicieron en Mega, creo que fue, porque era como una colaboración que tenía ahí con Mega, no me Sí, acuerdo. como con sketch o algo así. Sí, es Mega, Sketcher y ella. Sí. Y fue una linda experiencia también, muy bonita, fue como, también ahí me maquillaron, me peinaron, pasé por todo ese proceso de nuevo, pero me gustó mucho la entrevista y también después de eso, también llegaron más personas ahí que querían escuchar sobre inclusión y discapacidad, que son temas que me interesan. Creo que ahora se está haciendo un programa en el 13 parece, Ah, sí, incluidos. sí. Yo no he tenido el otro día me comentaron, pero yo no he tenido la oportunidad de verlo. Pero sí, en algún programa que hable de inclusión, discapacidad, accesibilidad, me gustaría, sí, participar. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿tú como qué frase tú sientes que es como media meme? Que es cuando se refieren como a la discapacidad, como algunas personas que a ti te da risa. Eh, uy, hay varias, pero Pero así la como tú que, top 3. la primera es como que siempre me dicen como, ay, pero tan bonita y sencilla. Y yo como, no entiendo, ¿qué tiene que ver? O sea, la persona con discapacidad no puede ser bonita, como, Sí, como, ya. sí, Y por ejemplo, ¿y las otras dos cuáles serían más o menos? ¿cómo? ¿Las otras dos cuáles serían? ¿O La esa es como otra. la que más te gusta? Sí, esa es como la más. Lo otro siempre como que me dicen como pobrecita, como que siempre pobrecita. Voy a algún Ah, lado, ya. puedo estar respirando, o a veces voy en la calle y la gente me mira y me dice, ay, pobrecita. Y yo. Y lo otro, no sé si es una frase, no es una frase, pero es como una actitud. Que cada vez que yo salgo con mi esposo, por ejemplo, en las cajas o cuando vamos a comprar alguna cosa, y yo voy a pagar o algo, como que no me hablan a mí, le hablan a él. Ah, Y yo como, hola, estoy acá, yo voy a pagar. Entonces eso me llama mucho la atención, como que las personas no me hablen a mí y le hablen como a la persona que me acompaña.
Y casi siempre cuando salgo es como que, bueno, generalmente con el Will o con mi amiga Vale, que es con las personas que más salgo, como que dicen, ahí está ella, pregúntale. Como, ahí sí, parece. Sí, sí, no, eso pero a veces se pega un poquito. Ya comentando a la parte final del programa, te quería preguntar, por ejemplo, ¿hay Sí, como alguna meta o sueño que te gustaría, que te falta por cumplir o te gustaría cumplir? yo creo que, pucha, mi sueño sería como quizás crear eh, alguna, no sé si fundación o algo para las personas con discapacidad que sea como más formal tal vez, donde poder educar, quizás llevar como estrategia a las casas de las personas, no sé, pero me gustaría como ayudar sobre todo a personas que tienen una lesión medular, porque si bien yo tuve la suerte de poder estar en Teletón, que siento que me ayudó muchísimo, muchísimo. Hay muchas personas que adquieren una discapacidad después de los 24 años y en realidad no tienen mucha información. Entonces mucha gente me llega preguntando a mí que cómo hacerse el cateterismo intermitente, que cómo hacer las transferencias, que cómo esto. Entonces me gustaría quizás lograr de alguna manera, siento que ya lo hago un poco con mi contenido, pero quizás hacer como algún tipo de, no sé si fundación o algo que para ayudar a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y también me gustaría esto, como hacer quizás más charlas educativas, como me gusta mucho eso de educar. De hecho, ahora igual estoy haciendo un magíster en, en didáctica de la ciencia, que también es algo que me gusta. Entonces, como me gustaría potenciar también como una educación más inclusiva. Y por ejemplo, algún mensaje que tú te gustaría darle a alguna persona que está pasando por alguna discapacidad o que recién está comenzando en esta nueva etapa, ¿qué le dirías tú? Oye, es difícil porque yo siento que yo me pongo en el lugar de mí, de esa de hace 3 años y siento que hubiera sido difícil escuchar como un mensaje porque uno está tan como ahí envuelto en sus pensamientos, pero sí me gustaría decir que siempre las cosas mejoran porque la vida tiene altos y bajos. Realmente nuestro pulso, nuestra frecuencia cardíaca es así, sube y baja, y eso nos demuestra que estamos vivos finalmente. Entonces, la vida también es así. Hay momentos donde estamos muy arriba y otros momentos donde estamos muy abajo, pero todo pasa. Lo bueno y lo malo pasa. El tiempo muchas veces ayuda muchísimo y sí se puede vivir con una discapacidad. Probablemente uno piensa en ese momento que no se puede vivir, que acá se acabó la vida, pero en realidad no se ha acabado nada, la vida continúa y la vida puede ser igual de hermosa teniendo una discapacidad. Sí hay cosas que a veces se vuelven mucho más complejas, pero eso no es culpa de la discapacidad, sino que la falta de inclusión, la falta de accesibilidad, que si existieran y si hubiera accesibilidad en todas partes, en realidad no tendríamos ninguna diferencia con las personas que no tienen discapacidad. Entonces, nada, que le diría que mucho ánimo, fuerza y confianza en el tiempo de que todo va a mejorar. Y la, y la última pregunta, ¿qué le dirías como a la Josefa del futuro? A la Josefa del futuro. Bueno, primero le diría que es que este último tiempo igual he estado pasándole un poco mal por el dolor neuropático. Este tiempo ha sido bastante difícil, entonces yo creo que lo que me diría sería que en algún momento va a pasar este dolor, que voy a poder cumplir todos mis sueños, todas mis metas y que gracias también le diría por todo lo que hace a diario, por el esfuerzo que hace, a pesar de que muchas veces se quiere rendir. Gracias por todo lo que se esfuerza día a día. Ah, ya. Josefa, te quería dar las gracias por haber participado en el programa. Espero que te haya Ujú. gustado el programa. Me encantó, muchas gracias. Además, todo muy bueno. Me gustó mucho conversar contigo. Sí, a mí también. Fue una maravillosa entrevista, sí. Me encantó. Sí.
Bueno, gente, hoy conversamos con Josefa Farías. Tus redes sociales, si la gente te quiere seguir, también la vamos a Sí, dejar acá abajito. en Instagram, Josefa Farías, y en TikTok, Fafita-99. No tengo Facebook. Ahí vamos a dejar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y ahí vea Muchas gracias. tu contenido y aprenda, digámoslo así. Y muchas gracias de verdad por la invitación y también agradecerte a ti por esto que haces, que siento que es demasiado necesario, así que muy bacán y ojalá sigas en esto. Sí. Gracias. Bueno, gente, esto fue un capítulo de Un poco de todo podcast. Hoy día hablamos con José Farías, creadora de contenido, profesora de biología, y nos despedimos. Un gusto, Josefa. Un gusto. Nos vemos en otro capítulo. ¿Quién sabe quién vendrá ahora? Adiós.